Los gobernantes son los encargados de restaurar la paz, el orden, velar por los intereses de la nación y cumplir con las leyes. Claro está, es lo que creemos. Sin embargo, han existido líderes, gobernantes, monarcas o jefes de gobierno y Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad de manera dantesca y vergonzosa. Independientemente de la ideología de las cuales eran estos gobernantes, sembraron el terror, la miseria, destrucción y acabaron con la vida de miles de inocentes. Con todo lo antes expuesto, presentamos el top de 10 grandes genocidas de la historia universal. Acompáñanos en este viaje macabro por la historia. Hola doceristas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Dosier Interactivo. Para hoy tendremos un top de 10 grandes genocidas de la historia. Los gobernantes son los encargados de restaurar la paz, el orden, velar por los intereses de la nación y cumplir con las leyes. Claro está, es lo que pensamos. Sin embargo, han existido líderes, gobernantes, monarcas o jefes de gobierno y Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad de manera dantesca y vergonzosa. Independientemente de la ideología de las cuales eran estos gobernantes, sembraron el terror, la miseria, destrucción y acabaron con la vida de miles de inocentes. Con todo lo antes expuesto, presentamos el top de 10 grandes genocidas de la historia universal. Acompáñanos en este viaje macabro. Para esta lista incluiremos de manera descendente a ascendente los presidentes, jefes de Estado o cualquier autoridad que haya cometido grandes crímenes. Por su parte, el conteo está sujeto a una secuencia ordinal, lo que significa que el primero que aparece en la lista es el de menor hasta mayor repercusión. Posición 10. Augusto Pinochet, Chile. Abrimos el listado de los grandes genocidas de la historia universal con un dictador latinoamericano que gobernó a Chile desde la década de los 70 hasta principios de los años 90. Con las pistas recabadas nos referimos a Augusto Pinochet, un militar chileno que gobernó con mano dura la nación sudamericana, posterior al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Tras la caída del gobierno de Allende en 1973 y el suicidio del depuesto presidente, una junta militar asumió la presidencia de Chile. Pinochet fue parte del gabinete ministerial de Allende y en pocos meses fue el responsable del derrocamiento del presidente socialista en Chile. Seguidamente asumió la junta militar, que sería uno de los capítulos más antidemocráticos en Latinoamérica. Durante la dictadura de Pinochet se disolvieron los poderes públicos, en especial el Congreso Nacional, y además ordenó la persecución política. Por si fuera poco, mediante un plebiscito modificó la Constitución y buscó la legalidad de su gobierno dictatorial. En el marco de su gobierno hubo torturas, asesinatos, desapariciones, secuestros y vulneración de los derechos humanos a opositores y disidentes de su régimen. Asimismo, la dictadura fue apoyada bajo la Operación Cóndor en Estados Unidos para controlar los gobiernos sudamericanos. Pese a tener una férrea dictadura, en su gobierno se destacó los altos ingresos económicos, eso sí, ya en el ocaso de su régimen. Finalmente, el régimen de Augusto Pinochet dejó 3.216 desaparecidos y asesinados, según cifras posteriores, más de 38.000 torturados y mucha corrupción. Posición 9. Fidel Castro, Cuba. Otro gobierno dictatorial se asoma en el conteo de los 10 grandes genocidas de la historia, y esta vez haremos mención a Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Considerado como uno de los gobernantes más longevos en cuanto al poder político y que implementó un régimen dictatorial en la isla de Cuba, Fidel fue protagonista junto con Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ramiro Valdés y entre otros de la instauración de la revolución en Cuba. Como se hacía llamar el ejército rebelde, derrocó el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, es decir, salieron de una dictadura para meterse en otra. Tras varios intentos fallidos, como el ataque al cuartel Moncada en 1953, saliendo absuelto en mayo del 55, Fidel Castro conformó el ejército rebelde, donde desembarcaron en el yate Granma desde Tuxpan en México hasta llegar al oriente de Cuba. Tras una larga cruzada, Castro y sus aliados lograron liberar a La Habana al llegar triunfal en enero de 1959. A partir de allí fue nombrado un mes después primer ministro de Cuba, cargo que fue meramente simbólico y posteriormente asumiría como presidente en 1976.
Con grandes reformas y expropiaciones de compañías transnacionales, el régimen de Castro empezó de a poco a aislarse de la comunidad internacional. Para mostrar un botón, Estados Unidos desarrolló la tensión con la dictadura y aplicó la intervención en Bahía de Cochinos en 1961. Sin embargo, la derrota norteamericana y el fortalecimiento del régimen con aliados de renombre como China y la Unión Soviética terminó de recrudecer las tensiones. Con respecto a las políticas represivas, Castro se caracterizó por ser un gobernante donde los opositores les esperaba el fusilamiento o años de encárceles. Desde el ascenso al poder hasta su muerte en noviembre de 2016, el régimen de Castro dejó más de 7.000 muertos y desaparecidos. Posición 8. Nicolae Ceausescu, Rumanía. Otro dictador comunista entra en el listado de los mayores genocidas de la historia, esta vez de Europa Central, específicamente Rumanía. Nicolae Ceausescu fue un político rumano de corte comunista que sembró el terror y la desidia en la nación europea. Con mano de hierro y temple, el régimen de Ceausescu se caracterizó por pulverizar cualquier vestigio de libertad de prensa en el país rumano. Por otra parte, gobernó durante 1967 hasta el derrocamiento de su régimen y posterior ejecución en 1989. Pese a tener ciertas diferencias con la URSS, tuvo algunos rasgos similares a los del gigante soviético. Durante el gobierno comunista hubo represión, desaparecidos, fusilados y encarcelados, tanto así que la lista roja de los organismos lo catalogaron como violador de los derechos humanos. Tras las revoluciones de 1989, que pusieron un traspié en la conclusión de la Guerra Fría, Rumanía fue uno de los más beneficiados al salir de la dictadura. Con el derrocamiento de Ceausescu en el 89, él y su esposa iban a salir del país cuando fueron interceptados por unos militares. Posteriormente fueron condenados a la pena capital y fusilados en la Navidad del 89. El motivo por la masacre de Timisoara, algo que fue real pero exagerado. Finalmente la ejecución de los Ceausescu puso fin a la condenada por pena de muerte. Tras la ejecución de Ceausescu dejó más de 1.000 muertos, aunque fue el responsable de la matanza de Timisoara, donde supuestamente la cifra llegó a 60.000 fallecidos, cifra que hasta la fecha de hoy está puesta en duda. Posición 7. Muammar al-Gaddafi, Libia. El siguiente es un dictador que fue partícipe y financista del terrorismo en Libia, la cual gobernó por 42 años, siendo uno de los gobiernos más longevos de la historia. Muammar al-Gaddafi fue el responsable del derrocamiento del rey Idris I y tras el cometido abolió la monarquía y la constitución en 1969. Luego de eso, Gaddafi proclamó la República Árabe Libia, instaurando un gobierno de facto, además de promulgar reformas que beneficiaron en cierto modo a la población. Sin embargo, el régimen de Gaddafi se caracterizó por tener nexos con bandas terroristas, lo cual ocasionó grandes tensiones en la comunidad internacional. Luego de desligarse los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, fue uno de los sospechosos del ataque hasta que la responsabilidad fue en gran parte de Osama Bin Laden. En el primer trimestre del año 2011, el régimen libio se empezó a resquebrajar cuando estalló la rebelión en contra de la dictadura de Gaddafi. Con todo ello, la Corte Penal Internacional ordenó la captura del líder libio y sus aliados en junio del 2011. Tras largos combates, Gaddafi fue perdiendo fortaleza y finalmente capturado y ejecutado el 20 de octubre de ese mismo año. Por otra parte, la cifra de desaparecidos, muertos y torturados en conjunto rondan los 10.000 durante su régimen dictatorial. Posición 6. Josip Broz Tito, Yugoslavia. Este militar de corte comunista gobernó Yugoslavia desde 1945 hasta su muerte en mayo de 1980. Es decir, estuvo 35 años en el poder. A partir de aquí llegan los pesos pesados del listado, y es que las atrocidades que realizó Tito en Yugoslavia fueron similares en rasgo a los primeros lugares. Por si fuera poco, antes de llegar al poder, asesinó a diestra y siniestra hasta convertirse en un líder y símbolo de la comunista Yugoslavia. Entre sus víctimas mortales estuvieron opositores al comunismo, prisioneros de guerra, aldeas y extranjeros que residían en los territorios balcánicos. Por otro lado, la miseria que cayó en Yugoslavia no se comparó con la vida ostentosa de este dictador, siendo uno de los más ricos del mundo en su época. En casi la última década de la Guerra Fría, el mariscal Tito falleció y tras su muerte, años más tarde y con la caída del bloque socialista, Yugoslavia se fraccionó. Con respecto a la cantidad de muertos que dejó en su gobierno y como mariscal, asciende a las 425.000 víctimas fatales. Posición 5. Saddam Hussein, Irak. Llegamos a la mitad del listado y no podíamos excluir a Saddam Hussein, un militar y dictador iraquí que gobernó entre 1979 hasta el año 2003. Durante su gobierno dictatorial, Hussein fue considerado como uno de los más grandes violadores de los derechos humanos.
Pese a que no tuvo tantas muertes como el inquilino del puesto anterior, el mariscal Tito, se orquestó ejecuciones y fomentó el terrorismo de Estado. A su vez, su gobierno se caracterizó por climas de tensiones con Irán en la década de los 80 y con los Estados Unidos. De hecho, con el gigante norteamericano hubo grandes tensiones hasta el derrocamiento de su gobierno en diciembre de 2003, tras la captura que fue condenado a muerte 3 años más tarde por los delitos de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, Hussein murió ahorcado el 30 de diciembre del 2006 y su legado dejó más de 30.000 desapariciones, asesinatos y torturas. Posición 4. Jorge Videla, Argentina. Entramos en el tramo final de los más grandes genocidas de la historia con una dictadura militar en Argentina, pues el régimen del terror que ocasionó Jorge Videla dejó terribles consecuencias. Jorge Rafael Videla fue un militar argentino y miembro de la Junta Militar que presidió la nación sureña entre 1976 y 78. Posteriormente ejerció el mandato pleno hasta el 81. En tan solo 5 años en el poder dejó una ola de represión hacia los opositores y disidentes. Como parte de la Operación Cóndor en Latinoamérica, Videla fue uno de los promotores de la injerencia estadounidense en el sur del continente. Asimismo, la muestra de una dictadura a lejos represiva encendió las alarmas para una visita sorpresa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, Videla justificó los crímenes debido a una constante guerra hacia su gobierno represivo. Por su parte, los problemas fronterizos con Chile perduraron posteriormente a su gobierno y con el estallido de la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. A pesar que intentó lavar su imagen como figura benefactora con el pueblo, la cifra de la cantidad de desaparecidos terminó de sepultar su régimen. Finalmente, en 1981, tras largas tensiones con la Fuerza Armada de Argentina, fue apartado del poder y reemplazado por Roberto Viola. Con todo ello, Videla fue condenado a prisión, pero recibió un indulto durante el mandato de Carlos Saúl Menem en 1990. Con respecto a la cifra de desaparecidos de su gobierno, oscila entre 22.000 y 25.000. Una cifra espeluznante pero real, tomando en cuenta el poco tiempo que estuvo en el mandato. Posición 3. Adolf Hitler, Alemania. El líder del nazismo es considerado por muchos como el peor genocida de la historia, pero hubo dos peores que el Führer y más adelante lo explicaremos. Enfocándonos en Hitler, el precursor del nazismo en Alemania, durante la década de los 30 y mediados del 40, fue un líder innato, pero a costa de ideología y persecuciones. Durante el mandato de Hitler se instauraron varias ideologías y pensamientos como racismo, anticomunismo, odio hacia la religión, xenofobia y antisemitismo. Asimismo, fue el máximo responsable de la Segunda Guerra Mundial al implementar los campos de concentración y exterminio. Por otro lado, orquestó uno de los mayores genocidios de la historia, al ejecutar a más de 6 millones de judíos, eso sin contar con los gitanos, testigos de Jehová, comunistas, opositores y homosexuales. Finalmente, Hitler y su gobierno colapsaron en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial y cometió suicidio el 30 de abril de 1945 con su esposa y antigua amante Eva Braun. Posición 2. Joseph Stalin. El libro negro del comunismo ha escrito grandes atrocidades que de seguro no querrán que supiéramos. Uno de ellos y máximo exponente de la ideología marxista-leninista y comunista fue Joseph Stalin en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Stalin fue un líder de mente totalmente retorcida y peor que Hitler. Sin embargo, no fue tan mediático como el Führer y tampoco desprestigiado. Con todo lo anterior, Stalin gobernó durante 1922 hasta 1953. Si en Alemania hubo campos de concentración y exterminio, en la Unión Soviética también los tenía y eran los gulags. En dichos campos estaban destinados para los opositores al gobierno de Stalin, prisioneros de guerra, campesinos, disidentes y gitanos. En total, los fallecidos por el gobierno de Stalin rondan las cifras espeluznantes de entre 10 a 50 millones de víctimas mortales. Posición 1. Mao Zedong, China. Finalmente cerramos el listado de los 10 grandes genocidas de la historia con el dictador chino Mao Zedong, quien gobernó desde 1949 hasta su muerte en 1976. Es considerado como uno de los grandes dictadores de la historia contemporánea y además de ser su gobierno un claro infractor a los derechos humanos. Por su parte, la ideología política de Mao fue comunista con mayor arraigo en el marxismo y leninismo. A su vez, fue un gran aliado para la Unión Soviética en el advenimiento de la Guerra Fría, conformando el bloque socialista en contra del bando occidental. Por su parte, impulsó su ideología el maoísmo, además de reprimir cada vestigio o hallazgo democrático. Finalmente, el líder supremo de la naciente República Popular China falleció en 1976 a la edad de 82 años producto de un ataque cardíaco. Sin embargo, su gobierno fue altamente represivo,
dictatorial y donde se documenta que hubo más de 60 millones de ejecuciones. Sin lugar a duda, Mao Zedong es el líder dentro del listado de los 10 grandes genocidas de la historia. Otros grandes genocidas de la historia: Pol Pot, Camboya; Benito Mussolini, Italia; Francisco Franco, España; Haile Mariam Mengistu, Etiopía; Hosni Mubarak, Egipto; Idi Amin, Uganda; Leopoldo II de Bélgica, Congo; Ferdinand Marcos, Filipinas; Kim Il-sung, Corea del Norte; Ho Chi Minh, Vietnam del Norte; Nguyen Dinh Diem, Vietnam del Sur. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Si te gustó el contenido, compártelo con tus amigos, dale me gusta y suscríbete para más actualizaciones. También te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y en la página web de www.docerinteractivo.com. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego, doceristas.